los participantes a este encuentro relacionado con la materia Derecho Procesal Civil complementario, donde más que todo se va a em, estudiar y, cómo no, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema del derecho comparado con respecto a los dos procedimientos, tanto el procedimiento civil venezolano y el procedimiento civil ecuatoriano, en la cual pues es un procedimiento mucho más moderno, mucho más dado a la oralidad, al sistema de audiencias, en la cual todavía pues en el derecho venezolano estamos a la espera de el nuevo Código de Procedimiento Civil, en la cual pues tiene todavía una mora de prácticamente 25 años. Sin embargo, pues para los participantes, en este caso, la mayoría provenientes de la República del Ecuador, pues, eh, como les decía, tienen un código mucho más avanzado donde en realidad las nuevas tendencias del derecho procesal, pues es el sistema de la inmediación, el sistema de la oralidad, el sistema de las audiencias y sobre todo encaminándose dentro de una primera instancia que es la solución alternativa de conflictos. Esta solución alternativa de conflictos tiene que ver con la mediación, tiene que ver con la conciliación, es decir, donde las partes realmente también contribuyen a esa solución alternativa de la solución normal que tienen los conflictos, como lo es la sentencia. Bueno, aquí en esta primera lámina pueden ustedes observar en cuanto a la materia, su facilitador, en este caso mi persona, y el instituto, el IEPSI, cuya sede central pues es la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Bien, mi nombre, Zulay Mercedes González Contreras. Acá en la República Bolivariana de Venezuela soy abogado litigante, ya con 30 años de ejercicio profesional, donde mayormente, pues, este es uno de mis principales campos de trabajo, el proceso civil. Sin embargo, pues también uno como abogado, pues, es para trabajar todos los procesos, todos los procedimientos. El procedimiento laboral, el procedimiento administrativo, el procedimiento de menores, el procedimiento penal, pero en este caso, pues nos enfocaremos dentro del derecho procesal civil, tanto en Venezuela como en la República del Ecuador. Acá tenemos como primer enfoque lo que trata el derecho procesal civil. Y dentro del derecho procesal civil, pues tenemos que enfocarnos en la teoría general del proceso o el derecho procesal en general. Generalmente, el derecho procesal civil, pues comprende el conjunto de normas llamadas de derecho adjetivo, en la cual son creadas por el Estado a través de la función legislativa a los fines de crear las normas que son las que van a llevar a cabo las distintas actividades o actos procesales en la cual las personas o las partes utilizan para que a través de una institución también creada por el Estado y que forma parte de uno de los poderes públicos, como lo es el Poder Judicial, que es el órgano jurisdiccional, dicte las sentencias sobre los conflictos específicamente de naturaleza jurídica que se producen en esas instancias. Y por supuesto, mayormente, cuando se actúa en la instancia procesal, pues eso mayormente se hace a iniciativa de partes. El proceso civil sí por lo general es una de las ramas del derecho procesal y dentro de lo que comprende el derecho público, en donde son las partes quienes acceden a
el órgano jurisdiccional. Y ese acceso precisamente es lo que mayormente se conoce como la tutela judicial. Es decir, esa manera como a través de la acción, a través de una serie de elementos, pues al presentarse un conflicto, ellas, reuniendo unas características específicas enmarcadas dentro de la misma ley, pues acceden a ese órgano a qué? A plantear el conflicto y a obtener la sentencia, que es precisamente lo que hace el órgano jurisdiccional con la competencia debida y de ello obtener el fin como lo es la justicia. Entonces, en eso tenemos que estar sumamente claros porque cuando generalmente trabajamos con las personas, primero, tanto la ley venezolana como la ley ecuatoriana y todas las leyes civiles de nuestro continente y hasta del mundo, pues para poder actuar en los órganos jurisdiccionales se necesitan ciertos requisitos y uno de ellos es la capacidad. Entonces, esa capacidad pues naturalmente nos la va a indicar la ley. En el caso de Venezuela, por lo menos tenemos que la mayoría de edad que es precisamente la capacidad para poder actuar en juicios a los 18 años. Y así casi sucede en todos estos países, mayormente entre 18, 20, máximo hasta los 21 años. En un tiempo aquí en Venezuela la mayoría de edad hubo a los 21 años, eso se bajó a los 18 años. Pero esas son las edades promedio, sobre todo para actuar en un juicio. Igualmente, sucede lo mismo en el Ecuador, salvo las excepciones que la misma ley establece. Y esas excepciones tienen que ver mucho, primero con el caso de los menores. Con el caso de los menores, cuando se necesita realizar ciertos actos de disposición y en el otro particular está en el caso del incapaz, es decir, aquella persona que dado su demencia mental, pues necesita tener un complemento de su capacidad para poder actuar en la vida civil. Y uno de ellos puede ser incluso la misma actividad procesal. Entonces, eso serían las instituciones. Pero tenemos que tener en cuenta presente la capacidad porque eso es uno de los requisitos que generalmente tiene que tener las partes para poder precisamente actuar dentro del órgano judicial y ahí aplicar las normas de el derecho procesal civil. En este caso, en Venezuela, Código de Procedimiento Civil. Allá ustedes en el Ecuador es el Código Orgánico General de los Procesos, es decir, una ley bastante amplia, bastante compleja, de verdad, una ley muy práctica, es decir, con ese sentido de codificación que mayormente pues tiene que tener la legislación y en este caso la legislación procesal. Bueno, entonces aquí vemos precisamente cómo es ese acceso que tienen los ciudadanos a la administración de justicia y constitucionalmente, sobre todo en nuestro continente y todos estos países tenemos, así como sucede en Venezuela, sucede en el Ecuador, Colombia, el Perú, es decir, tenemos ese rango constitucional por el cual se enfoca el proceso civil. Y el primero, pues una de estas normas es la del 26, la República Bolivariana de Venezuela, la del 76, la República del Ecuador, donde precisamente cómo se enfoca el proceso y en este caso el proceso civil. En Venezuela estamos exactamente lo mismo, es decir, la diferencia de Venezuela y Ecuador prácticamente no existe en cuanto al acceso a la administración de justicia, en cuanto a cómo va a ser el proceso. Lo que sucede es que aquí en Venezuela pues se nos ha presentado una demora con tener el nuevo Código de Procedimiento Civil que tiene hasta ahorita es una primera discusión aprobada. Ya por lo menos ustedes en el año 2015 en el Ecuador pues de verdad ya tienen su nuevo código y es un código que está enfocado, como le dije, a los sistemas de la inmediatez, la oralidad, el sistema de las audiencias y las soluciones alternativas a los conflictos que precisamente también está enfocado la reforma del nuevo Código de Procedimiento Civil que en algún día en Venezuela lo iremos a tener. Bueno, tenemos tanto la Constitución de 1999 en Venezuela como la Constitución Política en el 2008 del Ecuador,
Fin del proceso, justicia, predomina la pluralidad. Igualito, sistema procesal mixto basado en la oralidad. Acceso a la justicia, artículo 26, como lo indica allí en la lámina la norma. Acceso a la justicia, tutela judicial, artículo 76. Casi que las dos normas se parecen. Toda persona tiene el derecho de acceso a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos. Tutela efectiva es lo mismo y obtener con prontitud la decisión correspondiente, que es la función que hace el órgano jurisdiccional cuando dicta la sentencia. Nos vamos al artículo 76 del Código Orgánico General de los Procesos de la República del Ecuador. Toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación, celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. Bueno, el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Bueno, eso sí, generalmente, pues igualmente, también sucede en Venezuela. Es más, lo que se indica solamente en este parágrafo, la Constitución venezolana, pues lo completa en el parágrafo siguiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo, reposiciones inútiles. Siempre dentro de el enfoque que se le dio en el proceso constituyente del año 1999 aquí en Venezuela fue permitir, dentro de los principios del Estado Social Democrático de Derecho y Justicia, que es la República Bolivariana de Venezuela, y también los principios del Estado Social de Derecho y Justicia que tienen ustedes en el Ecuador, en la Constitución del 2008, es ese acceso del ciudadano a la solución de los conflictos en forma directa, pacífica, gratuita y no demorar la decisión de los conflictos. Ese siempre ha sido el propósito. Acá en Venezuela se ha avanzado, sí, no vamos a decir se ha avanzado, hay la mora en el procedimiento civil, pero ya en el Ecuador tienen esas soluciones que son el fin y propósito de los constituyentes en sus respectivos años, 1999 en Venezuela, 2008 en la República del Ecuador. Bueno, y ya vamos a entrar a lo que es el proceso en sí, el proceso dentro de lo que abarca el derecho procesal civil, en el caso venezolano y en el caso ecuatoriano. Más que todo, el proceso como instancia en la cual se llevan a cabo los actos procesales y de la manera como los distintos juicios se van llevando a cabo, tenemos que partir de la llamada trilogía general del proceso. Este concepto es general en todo el estudio del derecho procesal civil y más que todo del derecho procesal moderno. La trilogía general del proceso, pues sencillamente, o llamada trilogía del derecho procesal, nos enfoca que todo lo que se refiere a la actuación del derecho procesal civil se enfoca en tres aristas fundamentales. Es decir, si hacemos la comparación de la pirámide kelseniana, sobre todo, y la figura de la pirámide, pues tenemos que generalmente para que el derecho procesal civil actúe y se inicie esa actuación de los tribunales, tiene que partir de una acción. Esa acción la tienen son las partes. Las partes, reuniendo sus requisitos, como se los indiqué anteriormente, ellas son las que van a darle ese nacimiento al derecho procesal. Pero esas partes tienen que actuar en una instancia, tienen que actuar ante una institución creada por el Estado. Y ese sería el segundo elemento de la trilogía llamada la jurisdicción, que son precisamente los órganos de la Administración de Justicia creados por el Estado para indicar que allí es donde las partes van a actuar.
Ellas pues tienen que tener sus requisitos, tienen que tener su representación, tienen que tener su cualidad, su interés, su legitimidad, para que precisamente acudan ante esa institución del Estado. Y tenemos cómo se va a llevar a cabo esa actuación. Llegan al órgano jurisdiccional, pero ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, precisamente lo que van a hacer es lo que enmarca el proceso. Y el proceso precisamente van a consistir en todas las actividades o en todos los actos procesales que la misma ley los establece y por el cual a través de esos actos, las partes van a llevar la solución de los conflictos ante la instancia jurisdiccional y de esa manera obtener la justicia y la solución del conflicto, que es a lo que las partes acceden al órgano jurisdiccional. Ahí tenemos precisamente las normas por el cual tanto en Venezuela como en la República del Ecuador, pues se enfocan las mismas. El artículo 49 se complementa con el 257 y el artículo 76 se complementa con el 77 y 82. Ellos lo establecen la propia Constitución. Por eso, una de las características fundamentales de la nueva corriente del derecho procesal y sobre todo el proceso es que parte del rango constitucional. Ya aquí el proceso va más allá de lo que establecen las normas de los respectivos códigos orgánicos procesales. En el caso venezolano, el Código de Procedimiento Civil; en el caso de ustedes en el Ecuador, el Código Orgánico General de los Procesos, sino tenemos que la Constitución enmarca cómo es que se debe llevar a cabo el proceso dentro de las nuevas corrientes del derecho procesal. Entonces, generalmente, tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana en cuanto al proceso, es que el proceso tiene que llevarse bajo actuaciones debidas, tiene que respetarse el derecho a la defensa, tiene que tener el acceso a las pruebas, tiene que ser juzgado por el juez competente y natural para ello. Por eso es que dentro del estudio del derecho procesal es importante conocer lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia, a dónde es que se debe acudir, porque las materias son múltiples y más que todo en la rama civil, en la rama del proceso civil, abarca una cantidad de materias. Por lo menos en el caso del Código Procesal venezolano, pues tenemos además de los derechos normales, materias especiales que también abarca dentro del proceso. En el caso del Código Orgánico General de los Procesos, pues además del procedimiento ordinario en materia civil, hay procedimiento administrativo, procedimiento de menores, procedimiento laboral, y cada uno pues de acuerdo a la naturaleza del conflicto que se presenta y también de acuerdo a cómo las partes tienen que tener la cualidad para ello. Entonces, esos principios fundamentales que por lo general en los códigos orgánicos comienza en el primer libro, todo el acceso a la justicia, la inmediación, el sistema de audiencias, el acceso a las pruebas, la evacuación que tiene que hacerse precisamente en el acto en audiencia de juicio debida. Pues eso precisamente es las garantías de cómo se lleva a cabo el proceso de acuerdo a las nuevas corrientes constitucionales. En el caso del Ecuador, sí, ustedes por lo menos tienen, primeramente, se inicia el proceso con la llamada demanda. Bueno, igualmente aquí en Venezuela, pero una vez que se demanda y se cita, viene lo que es la primera vía del medio alternativo, como lo es la llamada audiencia preliminar. Dentro de esa audiencia preliminar viene la interposición de excepciones y la contestación de la demanda. Entonces, allí, dentro del proceso, pues está ese medio alternativo, como lo es buscar dentro de la audiencia preliminar una solución al conflicto, que es las nuevas corrientes de el proceso, más que todo en el Ecuador ya lo tiene. En Venezuela, pues
todavía se está en la aprobación del código que va a permitir que en la audiencia preliminar se lleve a cabo la solución a los conflictos por vía del medio alternativo. Luego, una vez desarrollada la audiencia preliminar, si se llegó a la solución del conflicto, pues el juicio termina. Pero si no se llegó a la solución del conflicto, sino precisamente se contestó la demanda y se traba la litis, que es lo que precisamente ocurre con el acto de la contestación de la demanda, pues se tiene que abrir la audiencia de juicio. Y la audiencia de juicio es donde precisamente se debaten las pruebas, porque tanto la demanda como la contestación, en los alegatos, las partes tienen que probar tanto lo que alega en la demanda como lo que alega en la contestación. Y en la nueva corriente del proceso, pues eso se debate es en la audiencia de juicio. Acá en Venezuela todavía tenemos una etapa probatoria en la cual pues se divide en dos partes, una promoción y una evacuación, pero igualito hay que interponerlas en su momento procesal debido para ser evacuadas también en el momento procesal debido. Pero lo importante es que el proceso parte de una norma constitucional y esas garantías tienen que ser seguidas por el órgano jurisdiccional. El juez debe garantizar que tanto las garantías procesales y legales sean cumplidas en el proceso, porque eso es lo que va a garantizar la constitucionalidad del mismo, el debido proceso del mismo y sobre todo la justicia, que es el fin por el cual persigue el proceso. Bien, ahí tenemos naturalmente la estructura también de cómo se compone la jurisdicción. Y también tenemos que partir igualmente de la propia Constitución. La Constitución es la que nos indica cómo se debe llevar el proceso, también la estructura de el Poder Judicial y el órgano jurisdiccional, que es la instancia por el cual se acude para dirimir y la solución de los conflictos. En el caso de Venezuela, pues se parte del Tribunal Supremo de Justicia y luego, naturalmente, la estructura de los demás tribunales, como lo son los tribunales de segunda instancia o los llamados tribunales superiores, los tribunales de primera instancia, y existen unos llamados tribunales de municipio. También está la justicia de paz y el arbitraje, que eso pues naturalmente pues todavía sí lo tenemos aquí en Venezuela. Tenemos los medios alternativos, que son esas vías de solución que naturalmente pues dentro de la nueva corriente del proceso se plantea primero es en la audiencia preliminar. En el caso del Ecuador ya ustedes tienen bien la estructura ya, cómo es que funciona el Poder Judicial, la Corte Nacional de Justicia, que es donde precisamente se interponen los recursos de casación, las Cortes Provinciales de Justicia, que sería, siendo el derecho comparado, serían los llamados tribunales de segunda instancia, que ahí más que todo donde se revisa la apelación de las sentencias que se producen en primera instancia. Bueno, los tribunales y juzgados que se establezcan de acuerdo a la ley, ahí es donde se va a determinar el tipo de jurisdicción, la competencia, hasta dónde es que va a conocer ese tribunal de acuerdo a la competencia debida y naturalmente, pues, el procedimiento que se va a aplicar. Y los juzgados de paz, pues, son juzgados que más que todo se utilizan para estos medios alternativos de solución de conflictos, que es lo que actualmente lleva la nueva corriente del proceso, tanto en Venezuela como en la República del Ecuador. Seguimos el proceso civil en Venezuela, en Ecuador, desde el punto de vista constitucional. Bueno, ya aquí pues prácticamente redundo en lo que se le estuvieron explicando anteriormente. Bueno, ahí está precisamente, diversidad comenzando, jurisdicción ordinaria, mucho menos las leyes especiales que tienen establecidos respectivos procedimientos, sobre todo lo que tiene que ver con la jurisdicción especial. Desde la propia Constitución se parte la actividad procesal con procesos únicos y da las directrices para que en un solo código se encuentren todos los procedimientos, tanto lo que comprende la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Bueno, acá
Este, aclaro esto porque todavía, por lo menos, ustedes en el Ecuador sí de verdad tuvieron esa gran iniciativa, el proceso legislativo, la Asamblea Nacional, una vez que se apruebe la Constitución, pues al poco tiempo dictaron el Código Orgánico General de los Procesos y ahí prácticamente se enfocó en una sola ley cómo se iba a trabajar la función jurisdiccional y sobre todo todos los procesos en general. Todavía en Venezuela tenemos, pareciera como que nos parecemos mucho a cómo fue la República Romana en los momentos de la República, porque la figura de la codificación más que todo se impuso fue en el imperio, cuando y nos vamos a remitir al derecho romano, porque el derecho romano es nuestra fuente histórica del derecho fundamental y eso lo estudiamos en todas las carreras de derecho de Latinoamérica. Vemos Latinoamérica, la materia de derecho romano no falla en ninguno de los programas de Pergado. Bueno, Venezuela todavía, y sobre todo a raíz de eh, estos tiempos, pues se remontó mucho a esa época. Hay todavía materias que tienen sus procedimientos en leyes aparte. No se enfocan en un solo código como por lo menos tienen ustedes en el Ecuador. Ustedes en el Ecuador tienen el procedimiento civil, tienen el procedimiento contencioso administrativo, tienen el procedimiento de menores, tienen el procedimiento del trabajo. No, acá no, acá tenemos que cada una de las leyes pues indica el procedimiento, por lo menos para el procedimiento de menores hay una ley orgánica que es el que establece el procedimiento de menores llamada la famosa LOMNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y tiene los procedimientos cómo se van a llevar a cabo, la jurisdicción plenamente establecida y todo ello. Igualmente sucede en el contencioso administrativo, hay una ley orgánica que es de los procedimientos contenciosos administrativos. Igualmente tenemos en el materia laboral, hay la ley orgánica del proceso laboral. Y así sucesivamente. Ley orgánica se llama Código Orgánico Procesal del Trabajo. Se llama aquí en Venezuela. Es decir, mientras nosotros aquí en Venezuela tenemos diversidad de leyes, sobre todo a nivel de leyes orgánicas, en la cual determinan los procedimientos, ustedes en el Ecuador están muy avanzados en eso. Dígame, tienen un solo código donde prácticamente van a tener todos los procedimientos y se maneja una sola ley, que esa fue la tendencia precisamente de la codificación cuando se impuso en la época del imperio, específicamente con el emperador Constantino que hizo esa alusión a ello. Bien, entonces esa es la nueva corriente. Seguimos, bueno, los principios procesales, ahí tenemos generalmente parte de las primeras normas, como lo es el, acá en Venezuela las tenemos en el artículo 1 al 27. Ustedes naturalmente lo tienen dentro como que del 1 al 20 y tanto. Estuve leyendo en el Código Orgánico de los Procesos cómo tiene las normas, principios procesales, que son precisamente las garantías, los principios dentro del proceso, tanto en Venezuela como en Ecuador, son las garantías por el cual se debe llevar a cabo los juicios cuando ellos llevan su curso. Por lo menos el acceso a la justicia, el debido proceso, la oralidad, la celeridad, la inmediatez, el interés de las partes, la cualidad. Todo eso se tiene que garantizar a lo largo del proceso. Y si eso, uno de ellos falla, ahí es donde precisamente puede presentarse una anormalidad dentro del proceso y se puede pedir precisamente que el acto se vuelva a realizar. Bueno, acá tenemos precisamente la manera como se está estructurado actualmente tanto el Código de Procedimiento Civil en Venezuela como el Código Orgánico General de los Procesos en Ecuador. Casi muy parecido, tiene los 4 libros, aquí en Venezuela son 4 libros, ustedes tienen 5 libros, precisamente, donde el libro primero por lo menos son las normas generales, principios, sujetos procesales, cómo actúan los jueces, cómo los requisitos de ellos, qué en qué consiste la acumulación, en qué consiste la recusación, en qué consiste todo eso.
En el segundo, ustedes tienen ahí la actividad procesal, los actos que se llevan a cabo, citación, notificación, comunicación del órgano jurisdiccional, audiencias, providencias judiciales, sentencias, laudos, es decir, todos esos actos que dentro del proceso se van realizando. Luego, tienen en el libro tercero unas disposiciones comunes que se hacen en todos los procesos, por lo menos. Tenemos el primero, actos de audiencia, actos de juicio, lo que es cómo se lleva a cabo por lo menos la demanda, los requisitos de la demanda. Esas son cuestiones que son iguales en todos los procesos. Ya el libro cuarto sí son los procesos, cada uno por específico: procedimiento ordinario, procedimiento contencioso tributario, procedimiento contencioso administrativo, procedimiento voluntario, los juicios ejecutivos. Y veo en el libro quinto, que es el llamado la ejecución de sentencia. Bueno, así igual pues lo tenemos nosotros. Claro, todavía se mantiene escrito, pero sí tenemos el libro primero, todo lo relacionado con el órgano jurisdiccional, lo que es la sentencia, lo que es requisito de la sentencia, lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia, es decir, todo aquello que actúa dentro del proceso. Luego ya específicamente en el libro segundo viene el procedimiento ordinario, que es el que más que todo se va a estudiar, y en la próxima clase pues específicamente cómo es que funciona el procedimiento ordinario. El procedimiento cautelar, que es el procedimiento de las medidas, que ustedes lo veo que lo tienen en el libro quinto, y luego los procedimientos especiales contenciosos, que es algo muy similar a lo que aparecen ustedes en el libro cuarto. Sobre todo, esos procedimientos de materias específicas que se llevan a cabo a través de estos procedimientos. Bueno, el procedimiento civil ordinario, también igualmente la normativa. Acá en Venezuela, pues sí se presentó algo, aunque el código todavía que está vigente es de 1987. Sin embargo, hace 4 años surgió una sentencia de la sala de casación, de la sala constitucional, perdón, del TCJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela, donde trató prácticamente de ir enfocando el procedimiento ordinario a lo que va a ser cuando haya el nuevo Código de Procedimiento Civil. Sí, la cuestión de las audiencias, la demanda, cómo va a ser la citación de ahora en adelante, los lapsos para contestaciones, y se está haciendo un intento. Pero claro, esto pues naturalmente tiene que la función legislativa cumplir su misión, que es precisamente eh, aprobar de una vez el nuevo código para que se lleven a cabo tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio en la forma como lo establecen las normas constitucionales, porque es que las normas constitucionales son las que indican cómo es que tiene que ser elaborada la ley. Ya ustedes desde el 2015 tienen su nuevo Código Orgánico General del Proceso, que el mismo pues sigue las normas constitucionales. Y acá, creo que con esto pues ya no falta la apelación, no falta la recurso de casación. Bueno, acá tenemos la estructura, cómo funciona el procedimiento ordinario, tanto en la República de Venezuela como en la República del Ecuador. Igualmente, el sistema de la apelación de sentencia, que es la primera revisión que se le hace a la sentencia cuando es dictada en primera instancia. Por lo menos allá que en el Ecuador serían cuando la primera instancia la dictan los jueces provinciales. Acá en Venezuela son los jueces de primera instancia de cada una de las circunscripciones territoriales que prácticamente se ubican en cada uno de los estados. Nosotros en Venezuela, nuestra división política territorial es en estados. Ustedes como que son en departamentos, si no me equivoco, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana. Entonces, esos jueces provinciales, cuando dictan la primera instancia, si se ejerce la apelación, va a una segunda instancia. En Venezuela tenemos un procedimiento, ustedes se abre una audiencia para, en ese día de la audiencia, pues se lleva a cabo la revisión, que esa revisión puede ser que se ratifique la sentencia de primera instancia o se rechace la sentencia y se dicte una nueva sentencia. Igualmente sucede con el recurso de casación. Ya el recurso de casación es el recurso extraordinario, ya es un recurso que se ejerce ante la Corte
En el caso de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de ustedes en el Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, y lleva una sustanciación, igualmente un pequeño procedimiento. Nosotros todavía tenemos un procedimiento escrito. En el Ecuador ya tienen una audiencia constitucional donde naturalmente pues revisan la sentencia y esa sentencia puede igualmente ser ratificada o ser naturalmente rechazada y dictar una nueva sentencia. Esa sentencia que va a conocer tanto el TCJ en Venezuela como la Corte Nacional de Justicia es la llamada sentencia que dicta el Tribunal de Segunda Instancia. En el caso, esa corte provincial, acá en Venezuela son los juzgados de segunda instancia. Es esa sentencia de segunda instancia que es la que acude ante las Cortes Nacional de Justicia, TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, cuando precisamente una parte pues queda totalmente inconforme. Esa sentencia mayormente pues tiene ciertos, vamos a decir, ciertos requisitos para poder acceder. Tampoco es que se llega a la casación así de una manera tan fácil. Tiene que haber una competencia de vida, una cuantía de vida, tiene que ver también con el tipo de juicio, si es sentencia definitiva, si es sentencia que se produjo a mediados del proceso. Bueno, son requisitos muy especiales.